Muy queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado 3 lecturas bellísimas. Cada una de ellas nos narra el Pentecostés de una manera distinta, con un acento particular. En la primera lectura escuchábamos cómo el Espíritu desciende sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego. Allí estaban reunidos, por supuesto, los apóstoles, junto con María, la Madre del Señor, pero también había una gran multitud de judíos venidos de todas partes, partos, elamitas, de Mesopotamia, por supuesto con culturas, con lenguas diversas. Y cuando viene el Espíritu de Dios, todos entienden aquella lengua del Espíritu que los apóstoles pronuncian. El Espíritu es el que congrega, el que reúne de la diversidad de las gentes para formar la iglesia, para formar el cuerpo de Cristo. Si fuera por nosotros, continuamente estaríamos divididos, dispersos. Así lo vemos nosotros en el Antiguo Testamento, en el Génesis. Los hombres querían construir una torre que llegara hasta el cielo. Hablaban la misma lengua, pero no se entendían. Se tuvieron que dispersar. No pudieron llevar a cabo aquel proyecto. La Iglesia de Jesús, si ha permanecido por 20 siglos, no es por la sabiduría ni de sus pontífices, ni de sus obispos, ni de sus sacerdotes, ni por los genios que ha habido entre las mujeres y los hombres en la Iglesia. Ha sido por obra del Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos congrega a nosotros que tenemos culturas, modos de pensar, formas muy diversas. Por eso, en nuestra iglesia continuamente tenemos que invocar el Espíritu de Dios, porque Él es el que guía la iglesia, Él es el que conforma la iglesia, Él es el que hace que la iglesia permanezca en la unidad, pero también en cada familia. Cada uno en la familia es distinto y vemos cómo en algunas ocasiones es el adolescente el que huye, el que se va. Otras veces es el papá. Otras veces la mamá dice, yo ya no sigo adelante. Necesita la familia invocar continuamente el Espíritu de Dios. Solo el Espíritu de Dios hace que aquella familia pueda permanecer en la unidad. Y así podríamos mencionar los centros de trabajo y podríamos mencionar otras muchas realidades que se deshacen, explotan, quedan en nada porque les falta el Espíritu de Dios. La segunda lectura nos narra el Pentecostés de una manera muy sencilla, pero muy elocuente. Jesús entra y da a su iglesia, por su Espíritu, diversidad de dones, diversidad de carismas. Es más, nadie puede decir que Jesús es el Señor, que es nuestro Señor, nuestro dueño, si el Espíritu no se lo concede. Y ese Espíritu de Dios no solamente nos concede comunicarnos con Cristo Jesús,
permanecer en Cristo Jesús, el Espíritu reparte cantidad de dones. Por eso la iglesia no se puede edificar, no puede cumplir su misión si no es con esa diversidad de ministerios, de carismas, de dones, de trabajos diversos. Hoy tenemos la presentación de varios hermanos nuestros que quieren servir a la iglesia con un carisma especial, con un don especial en el diaconado permanente. Ellos no quieren ser sacerdotes, ellos no han recibido la vocación sacerdotal, ellos han recibido la vocación para el servicio en la iglesia, para servir en las comunidades y sobre todo servir a los más pobres, a los más necesitados. Estos carismas son absolutamente indispensables en nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene que ser la iglesia del Espíritu, tiene que ser ministerial, con diversidad de ministerios. Cuando una sola persona quiere hacerlo todo, cuando una persona se constituye en centro de todo, aquello se deshace, aquello no se construye. Por eso es tan importante el trabajo, la colaboración de todos y cada uno de los fieles ahí en donde está, para que la iglesia se vaya construyendo en la familia, en la escuela, en las finanzas, en el ejército. El Espíritu es el que va suscitando esa diversidad de dones, de ministerios. La tercera forma en que se nos narra el Pentecostés es cuando Jesús, en el mismo día de su resurrección, va con sus discípulos. Los encuentra, por supuesto, llenos de miedo y les dice: la paz sea con ustedes. ¿Cuánto necesita nuestra comunidad cristiana esa paz? Por supuesto a nivel mundial, por supuesto a nivel nacional, pero sobre todo en cada uno de los grupos que conforman nuestra iglesia, en cada una de nuestras familias, porque fácilmente, por la diversidad que tenemos, se rompen esas relaciones y necesitamos que el Espíritu nos una, necesitamos la paz de Cristo. La paz sea con ustedes. Y añade algo interesantísimo, fundamental, porque nosotros somos la iglesia, pero la iglesia formada por hombres débiles, pecadores, necesitados de la misericordia de Dios. Y por eso el resucitado lo primero que concede a sus discípulos: aquellos a quienes les perdonen los pecados quedan perdonados, y a los que no les perdonen ustedes quedan retenidos. Necesitamos un signo visible para saber que Dios misericordioso nos perdona. ¿Cuántas personas salen confortadas, salen con el ánimo de vivir una vida nueva después de oír estas palabras: vete en paz, Dios te ha perdonado? Cuando ha recibido aquellas palabras: yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, vete en paz. Que estas formas distintas en que se manifiesta el Espíritu enriquezcan nuestra vida espiritual. Sí, somos diversos, venidos de muchas partes, con culturas muy diversas también. Necesitamos que el Espíritu nos congregue. Formamos la iglesia, hombres diversos, con cualidades distintas. Necesitamos esa unidad que da el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo nos puede mantener unidos dentro de nuestra iglesia.
necesitamos la paz del resucitado, la paz que da el Espíritu Santo. Necesitamos ser renovados continuamente. Así lo enseñó Jesús, por eso nos enseñó a pedir perdón continuamente. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Continuamente estamos necesitados de ser perdonados, pero también estamos necesitados de perdonar para poder vivir humanamente, para poder vivir según el proyecto de Dios. Que el resucitado nos dé su paz, que el resucitado nos dé su espíritu para que nos renueve interiormente.